No eres apta para este trabajo. Eres simplemente una persona incompetente. Las palabras de Beatriz resonaron en la oficina como una sentencia final. Yo estaba ahí sentada, mirándola directamente a los ojos, mientras ella esperaba verme quebrarme. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás una discusión desesperada. En lugar de eso, sonreí. Me iré el viernes, pero el lunes será interesante. Beatriz rodó los ojos con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mi nombre es Celia, y por 8 meses trabajé como diseñadora gráfica en una agencia de marketing en el centro de la ciudad. 8 meses en los que cada proyecto exitoso llevaba la firma de Beatriz, y cada error misteriosamente se convertía en mi responsabilidad. Todo comenzó de manera sutil. Al principio pensé que era normal que mi supervisora revisara mi trabajo antes de presentarlo a los clientes. Pero pronto me di cuenta de que revisar significaba algo muy diferente para Beatriz. La primera vez que me robó el crédito fue con el diseño de una campaña para una cadena de restaurantes. Había trabajado 3 semanas en esa propuesta, investigando tendencias, creando bocetos, refinando cada detalle hasta la perfección. El día de la presentación, Beatriz entró a la sala de juntas con mi carpeta bajo el brazo. He estado trabajando en esto durante semanas, le dijo al cliente con una sonrisa radiante. Creo que captura perfectamente la esencia de su marca. Yo estaba sentada en la esquina, supuestamente como apoyo técnico. Cuando el cliente preguntó sobre los detalles específicos del proceso creativo, noté algo extraño. Beatriz tartamudeaba. Sus respuestas eran vagas, generales. No conocía los pequeños ajustes que había hecho, ni por qué había elegido esa paleta de colores específica. Pero el cliente estaba impresionado con el resultado final, y eso era lo único que importaba para Beatriz. Después de esa reunión, pensé que había sido un malentendido. Que tal vez la próxima vez las cosas serían diferentes. Qué ingenua fui. Los meses siguientes fueron una repetición constante del mismo patrón. Yo creaba, investigaba, me quedaba hasta tarde perfeccionando cada detalle. Beatriz se llevaba el crédito, recibía las felicitaciones, y conseguía los bonos. Pero había algo que Beatriz no sabía sobre mí. Algo que iba a cambiar todo. Verás, yo no era solo otra empleada más. Tenía un secreto que había guardado cuidadosamente durante todos estos meses. Mi secreto era simple pero poderoso, yo documentaba todo. Desde mi primer día en la empresa, había desarrollado el hábito de guardar copias de cada archivo, cada borrador, cada comunicación. No por desconfianza, sino por organización personal. Nunca imaginé que esa costumbre se convertiría en mi salvación. Cada diseño que creaba tenía metadatos que mostraban la fecha y hora exacta de creación. Cada email que enviaba quedaba registrado con mi firma digital. Cada idea que proponía en las reuniones, la documentaba inmediatamente después en mi archivo personal. Pero había algo más importante, yo era la única que realmente entendía los proyectos a fondo. El punto de quiebre llegó con el cliente más grande de la agencia, Grupo Atlántico, una empresa de tecnología que representaba el 40% de nuestros ingresos anuales. Habían solicitado una campaña completa de rebranding, y naturalmente, el proyecto cayó en mis manos. Durante 6 semanas, me sumergí completamente en ese proyecto. Estudié su historia, entrevisté a empleados clave, analicé a su competencia hasta el último detalle. Creé no solo los diseños, sino toda una estrategia de marca que abarcaba desde el logo hasta las presentaciones corporativas. La noche anterior a la presentación final, me quedé hasta las 3 de la madrugada refinando los últimos detalles. Cuando finalmente terminé, envié todo el paquete completo a Beatriz con una nota: Proyecto Atlántico listo para presentación. Todos los archivos incluidos. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Beatriz ya estaba ahí, revisando mis diseños con esa sonrisa que había aprendido a detestar. Buen trabajo de apoyo, Celia, me dijo sin levantar la vista. Creo que esta presentación va a ser un éxito. ¿Apoyo? La palabra me golpeó como una bofetada. Beatriz, yo diseñé todo esto desde cero. Pasé semanas. Tú ejecutaste las ideas que yo te di, me interrumpió con frialdad. Hay una diferencia entre seguir instrucciones y ser creativo. Tal vez cuando tengas más experiencia lo entiendas. La presentación fue un éxito rotundo. El director de Grupo Atlántico, el señor Ruiz, estaba visiblemente emocionado.
Pero cuando comenzó a hacer preguntas técnicas sobre el proceso creativo, algo extraño sucedió. Me encanta cómo incorporaron el concepto de evolución digital en el diseño del logo, dijo el señor Ruiz. ¿Podrían explicarme más sobre esa decisión? Beatriz se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Bueno, es una representación visual del crecimiento. Yo sabía exactamente por qué había elegido esos elementos. Había investigado la historia de la empresa durante horas. Había encontrado patrones en su crecimiento que se reflejaban perfectamente en la geometría del diseño. Pero no podía hablar. El señor Ruiz notó la incertidumbre de Beatriz. Sus ojos se dirigieron hacia mí. ¿Y usted qué opina, señorita? Celia, respondí rápidamente. El concepto surge de... Celia es parte del equipo de apoyo, interrumpió Beatriz con una sonrisa tensa. Yo supervisé personalmente cada aspecto de esta campaña. Pero ya era demasiado tarde. El señor Ruiz había visto la chispa en mis ojos cuando hablé de los diseños. Había notado la diferencia entre alguien que realmente conocía el trabajo y alguien que solo lo presentaba. Al final de la reunión, mientras Beatriz se despedía del cliente, el señor Ruiz se acercó discretamente a mí. Señorita Celia, me dijo en voz baja, me gustaría hablar con usted en privado algún día. Tengo algunas preguntas técnicas sobre el proyecto. Me entregó su tarjeta personal. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que cambiaría todo. Pero primero, Beatriz tenía que mostrar su verdadero rostro. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después de la presentación, estaba organizando algunos archivos cuando vi a Beatriz acercarse a mi escritorio con una expresión que nunca había visto antes. No era su usual arrogancia. Era algo mucho más peligroso, era miedo mezclado con furia. ¿Qué es esto?, me preguntó, arrojando un papel sobre mi escritorio. Era una copia impresa de un email. Un email que el señor Ruiz había enviado directamente a mi correo corporativo, preguntando sobre algunos detalles técnicos del proyecto Atlántico. Sentí cómo se me aceleró el corazón, pero mantuve la calma. El cliente tenía algunas preguntas técnicas. Pensé que era normal. ¿Normal? La voz de Beatriz subió de tono. ¿Normal que un cliente se comunique directamente contigo sin pasar por mí? Yo soy la gerente de cuenta. Toda comunicación debe pasar por mí. Lo siento, no sabía. Por supuesto que no sabías, me interrumpió. Por eso necesitas supervisión constante. Por eso nunca podrás manejar clientes importantes por tu cuenta. Pero había algo más en su voz. Algo que me tomó un momento reconocer, pánico. Beatriz había visto lo que yo había visto en esa reunión. Había notado cómo el señor Ruiz me miraba cuando hablaba de los diseños. Cómo sus ojos se iluminaban cuando yo explicaba los conceptos. Y ahora, el cliente se estaba comunicando directamente conmigo. Durante las siguientes semanas, Beatriz se volvió implacable. Me asignó proyectos imposibles con fechas límite ridículas. Me hacía quedarme hasta tarde y luego criticaba mi trabajo frente a todo el equipo. Celia parece estar perdiendo el enfoque últimamente, anunció durante una reunión de equipo. Tal vez necesitan más supervisión. Pero lo peor vino cuando descubrió que había respondido al email del señor Ruiz. Te advertí sobre comunicarte directamente con los clientes, me dijo, cerrando la puerta de su oficina con fuerza. Claramente no puede seguir instrucciones simples. Solo respondí sus preguntas técnicas. No vi el problema. ¿El problema? Su voz era hielo puro. El problema es que no entiendes tu lugar en esta empresa. El problema es que crees que puedes hacer mi trabajo mejor que yo. Nunca dije eso. No tuviste que decirlo. Pero déjame ser clara contigo, Celia. Yo construí esta relación con Atlántico mucho antes de que tú llegaras. Yo soy la que mantiene a este cliente feliz. Tú solo eres. Hizo una pausa, buscando la palabra más hiriente, reemplazable. Esa noche, mientras empacaba mis cosas después de otro día de 14 horas, encontré otro email del señor Ruiz en mi bandeja de entrada. Estimada Celia, he notado que mis últimas preguntas han quedado sin respuesta. Espero que todo esté bien. Me gustaría programar una llamada directa contigo para discutir algunos aspectos del proyecto. Tu comprensión técnica es impresionante. Por favor, responde cuando tengas oportunidad. Por un momento, dudé.
Sabía que responder significaría cruzar una línea que Beatriz había trazado claramente. Pero luego recordé todas las noches que me había quedado trabajando mientras ella se llevaba el crédito. Recordé todas las veces que me había humillado frente al equipo. Recordé su sonrisa cuando el señor Ruiz felicitó su trabajo. Respondí el email. Y programé la llamada. Durante esa conversación de 1 hora, el señor Ruiz me hizo preguntas que solo yo podía responder. Preguntas sobre el proceso creativo, sobre las decisiones de diseño, sobre la investigación detrás de cada elemento. Celia, me dijo al final de la llamada, tengo que ser honesto contigo. He trabajado con muchas agencias a lo largo de los años, y raramente encuentro a alguien que entienda tan profundamente el trabajo que hace. Es refrescante. Entonces vino la pregunta que cambiaría todo. ¿Has considerado alguna vez trabajar de forma independiente? Al día siguiente, Beatriz me llamó a su oficina. Su expresión era la más fría que había visto jamás. Se terminó, me dijo sin preámbulos. No eres apta para este trabajo. Eres simplemente una persona incompetente. Y ahí estábamos, de vuelta al momento donde comenzó esta historia. Pero esta vez, yo tenía un plan. El viernes por la tarde, mientras empacaba mis cosas personales, todo el equipo me miraba con una mezcla de lástima y alivio. Lástima porque sabían que no merecía este trato. Alivio porque no eran ellos los que se iban. Beatriz pasó por mi escritorio con una sonrisa triunfante. Espero que esto te sirva de lección, me dijo en voz baja. En el mundo real, la experiencia y el liderazgo importan más que, bueno, ya sabes. Solo sonreí y seguí empacando. Lo que Beatriz no sabía era que durante esos 8 meses, yo no solo había documentado mi trabajo. Había construido algo mucho más poderoso, una carpeta completa con evidencia irrefutable de mi contribución a cada proyecto. Esa noche, desde la comodidad de mi casa, envié un email al señor Ruiz. No fue un email de queja o de desesperación. Fue algo completamente diferente. Estimado señor Ruiz, como mencionamos en nuestra conversación telefónica, adjunto mi portafolio completo de proyectos independientes. Incluye archivos originales, procesos creativos, y documentación completa de mi metodología de trabajo. Creo que esto le dará una mejor perspectiva de mi capacidad para manejar proyectos de gran envergadura de forma autónoma. Espero que encuentre tiempo para revisarlo durante el fin de semana. Adjunté todo. Todo. Cada archivo original del proyecto Atlántico con mis metadatos. Cada borrador con fechas y horas de creación. Cada email donde yo proponía ideas que luego Beatriz presentaba como suyas. Cada proceso de investigación que había documentado meticulosamente. Pero la pieza más impactante era un documento comparativo que había preparado. Mostraba lado a lado las propuestas originales que yo había enviado a Beatriz por email, y las presentaciones finales que ella había hecho a los clientes. Las similitudes eran, digamos, imposibles de ignorar. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Yo estaba en casa, trabajando en mi CV, cuando sonó mi teléfono. Era el señor Ruiz. Celia, su voz sonaba diferente. Más seria. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podrías venir a nuestras oficinas esta mañana? Por supuesto. ¿Ha pasado algo? Digamos que tu portafolio ha sido muy revelador. Mientras me dirigía a las oficinas de Grupo Atlántico, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números desconocidos que decidí ignorar. La reunión con el señor Ruiz fue diferente a todo lo que había experimentado. Esta vez no era una presentación. Era una conversación entre profesionales que se respetaban mutuamente. Celia, me dijo, con mi portafolio abierto sobre su escritorio, tengo que hacerte una pregunta directa. ¿Todo este trabajo, realmente lo hiciste tú? Cada archivo, cada diseño, cada concepto. Puedo demostrarle el proceso completo si lo necesita. Ya no es necesario. Los metadatos y las fechas lo dicen todo. Hizo una pausa larga. Tengo otra pregunta. ¿Estarías interesada en trabajar directamente con nosotros? Como consultora independiente, por supuesto. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura profesional. Me encantaría discutir esa posibilidad. Perfecto. Porque acabamos de cancelar nuestro contrato con la agencia. Efectivo inmediatamente. En ese momento, entendí por qué mi teléfono había sonado tanto esa mañana.
Mientras firmaba mi nuevo contrato como consultora creativa independiente para Grupo Atlántico, con un salario 3 veces mayor al que tenía en la agencia, recibí un último mensaje de texto. Era de un número que no reconocía. Celia, soy Marco del equipo de diseño. No sé cómo lo hiciste, pero Beatriz acaba de salir de la oficina llorando. La dirección la llamó a una reunión de emergencia hace una hora. Todos sabemos la verdad ahora. Eres una leyenda. Resulta que el señor Ruiz no se había quedado callado. Había enviado una copia de mi portafolio a la dirección general de la agencia, junto con una carta explicando por qué Grupo Atlántico había decidido terminar su relación comercial con ellos. 3 meses después, me enteré por un antiguo compañero de que Beatriz había sido despedida. Aparentemente, después de perder la cuenta de Atlántico, otros clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre quién realmente había hecho su trabajo. Hoy, 6 meses después, mi negocio independiente ha crecido más de lo que jamás imaginé. 3 de los antiguos clientes de la agencia me contactaron directamente después de enterarse de la verdad. Y Beatriz, bueno, la última vez que supe de ella, estaba buscando trabajo. ¿La lección de toda esta historia? La verdad siempre encuentra su camino. No importa cuánto tiempo tome, no importa quién trate de ocultarla. Y a veces, todo lo que necesitas es documentar tu trabajo, mantener tu dignidad, y esperar el momento perfecto para que la justicia haga su trabajo. Porque al final, el talento real no se puede fingir para siempre. Y los mentirosos, bueno, los mentirosos siempre se descubren solos.